Mi nieto, que es piloto de avión, me llamó. Necesito preguntarle algo raro. ¿El tío Diego está en casa? Sí, le respondí. Él está sentado en la sala. La voz de mi nieto bajó hasta un susurro. No puede ser, porque lo estoy viendo ahora mismo con otra mujer. Acaban de subir al vuelo que yo llevo a París. En ese instante, escuché un ruido extraño detrás de mí. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Por la tarde, la luz dorada y pálida del sol se colaba por el marco de la ventana, dibujando manchas de luz tenues sobre el viejo piso de madera de la sala. Yo estaba acomodando con cuidado la charola con té de canela sobre la mesa. El aroma intenso de la canela se mezclaba con el del pan dulce recién horneado, ese que preparé con la receta que me heredó mi madre, haciendo que la pequeña casa se sintiera aún más cálida. Miré de reojo a mi hija, Isabel, que estaba sentada acurrucada junto a su esposo, Diego, en el viejo sillón. Ella parloteaba sobre un caso médico complicado en el hospital pediátrico donde trabajaba como doctora. La voz de Isabel era clara, llena de entusiasmo, como si el mundo entero girara en torno a las historias de sus pacientes. Diego estaba a su lado, con una ligera sonrisa en los labios, asintiendo como si escuchara con atención, pero me di cuenta de que su mirada no estaba realmente ahí. Sus ojos pasaban por encima de Isabel, recorrían la habitación y se detenían en el celular que estaba sobre la mesa. De vez en cuando, sus dedos tecleaban algo a escondidas debajo de la mesa, un movimiento rápido y discreto, como si temiera que alguien lo descubriera. Fruncí el ceño, pero luego me dije a mí misma, seguro es por el trabajo. Diego trabajaba en la industria farmacéutica, siempre hasta el cuello con contratos y viajes de negocios inesperados. No quería pensar de más. No quería que las dudas empañaran esta tarde tan agradable, pero en el fondo de mi corazón, una vaga sensación de inquietud comenzaba a nacer, como una ráfaga de aire frío. Justo cuando ponía el plato con el pan sobre la mesa, el teléfono en el bolsillo de mi delantal vibró, su sonido agudo rompiendo la paz del momento. Voy a salir a contestar un momentito, dije, caminando hacia el patio, donde las macetas de cactus que he cuidado por años seguían ahí, en silencio, bañadas por el sol de la tarde. Al contestar, escuché la voz de Carlos, mi nieto, el hijo de Antonio, mi hijo mayor. Carlos es piloto, un muchacho del que siempre he estado orgullosa por su dedicación y su carácter. Me dijo que estaba en una escala y aprovechaba para llamar y saber cómo estaba. Su voz sonaba alegre. Me contó un par de cosas sobre su último vuelo, sobre las nubes espesas sobre el océano Atlántico. Sonreí, sintiendo un alivio al escucharlo, como si la energía de los jóvenes de mi familia me diera fuerzas. Pero justo antes de colgar, Carlos dudó un momento. «Abuela, te voy a preguntar algo un poco raro», dijo, bajando la voz como si estuviera eligiendo sus palabras. «¿El tío Diego está en la casa?» Esa pregunta fue como una pequeña navaja, afilada e inesperada, clavándose directamente en mi pecho. Me quedé helada, apretando el teléfono con fuerza, mis ojos mirando instintivamente hacia adentro de la casa. Diego seguía ahí, levantando una taza de té, asintiendo a lo que Isabel contaba. «Claro que sí», respondí, tratando de mantener la voz tranquila. «Está aquí en la sala». Pero la voz de Carlos al otro lado de la línea se volvió grave, llena de certeza, como si se hubiera preparado para lo que iba a decir. «No puede ser. Lo acabo de ver sentado en clase ejecutiva en el vuelo a París. A su lado iba una mujer mayor, y se veían muy cercanos. Pasé junto a ellos cuando fui a revisar la cabina antes de despegar. Creo que no me reconoció. El mundo a mi alrededor pareció detenerse. El canto de los pájaros en el jardín, el sonido del viento susurrando entre los árboles, todo se silenció de golpe. Sentí que la sangre se me helaba y apreté el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. ¿Diego? ¿En París? ¿Con otra mujer? No, no podía ser. Carlos no tenía ninguna razón para mentirme. Él es de mi sangre, un nieto en el que confío más que en mí misma. Pero Diego, el hombre que estaba sentado en mi sala, riendo con mi hija,
¿Cómo podía estar en dos lugares al mismo tiempo? Mi cabeza daba vueltas, los pensamientos se enredaban confusos, como si me hubieran arrojado a un torbellino sin previo aviso. En ese momento, un pequeño ruido a mis espaldas me hizo sobresaltar. Me di la vuelta y vi a Diego, que había estado ahí parado no sé desde cuándo, mirándome con el ceño fruncido, como si me estuviera estudiando. ¿Quién llamaba, mamá?, preguntó, su voz suave pero afilada, como si quisiera sacar algo de información. El corazón me latía con fuerza, pero he vivido lo suficiente para saber cómo ocultar mis emociones. Esbocé una sonrisa, tratando de que pareciera lo más natural posible. Solo una conocida de la iglesia, hijo, respondí secamente con voz monótona. No es nada. Diego asintió, pero sus ojos se quedaron fijos en mí por unos segundos más, como si intentara leerme la mente. Luego, se dio la vuelta y entró a la casa con paso lento, dejándome ahí, todavía con el teléfono apretado en la mano. Volví a la llamada y le susurré a Carlos: tú concéntrate en tu vuelo. Deja que yo investigue esto. Si puedes, confírmamelo de nuevo más tarde, por favor. Carlos dijo que sí, con la voz llena de preocupación, y luego colgó. Me quedé en silencio en el patio. La luz del atardecer de repente se sentía pálida. Miré hacia adentro y vi a Isabel, todavía riendo y hablando, sus ojos brillando mientras contaba de su trabajo. Ella no tenía ni idea de nada. Diego estaba a su lado, asintiendo, metiendo un comentario vago de vez en cuando, como si todo siguiera normal, pero para mí todo había cambiado. Una fría sensación de intranquilidad se metió en mi mente, como un viento venenoso soplando a través del jardín pacífico que había construido durante tantos años. Regresé a la mesa del té, tratando de mantener una expresión serena. Isabel seguía absorta, contando sobre un pequeño paciente que había cuidado, su voz llena de emoción. Asentí y sonreí, pero mi mente ya no estaba ahí. Observé a Diego en silencio, cada gesto, cada mirada. Tomó la taza de té, dio un sorbo y la dejó en la mesa, con un movimiento lento, casi cauteloso. Carlos no podía haberse equivocado. Ese muchacho tiene una vista de águila y conoce a Diego de todas las veces que nos hemos reunido en las fiestas familiares. Pero si Carlos tenía razón, entonces este hombre, el que estaba sentado aquí, ¿quién era? Traté de reprimir la confusión que crecía dentro de mí. Mi mano buscó instintivamente el rosario en mi bolsillo, algo que siempre llevo conmigo, como una forma de mantenerme en calma. A la mañana siguiente, apenas salió el sol, ya estaba de pie, bajando en silencio a la cocina. Todavía tengo la costumbre de levantarme antes que todos para preparar el desayuno. Es mi manera de mantener el ritmo tranquilo de la vida. Entonces, unos pasos sonaron en la escalera y apareció Diego, con una camisa blanca impecablemente planchada y el cabello bien peinado. Arrastró una silla y se sentó con una sonrisa radiante que rara vez mostraba. «¡Qué rico huele! ¡Qué buena mano tiene, mamá!», dijo, con un tono lleno de entusiasmo. Me detuve. Mi mano que sostenía la cafetera tembló ligeramente. Diego nunca me había hecho un cumplido así. Él siempre fue distante. A veces incluso parecía molesto cuando me metía demasiado en los asuntos de la pareja. Los primeros días después de la boda, intenté acercarme, pero Diego siempre mantuvo su distancia, como si no quisiera que entrara demasiado en su mundo. Y ahora, aquí estaba, sentado, sonriendo y hablando como el yerno perfecto. La sensación de inquietud se hizo aún más fuerte, como una corriente subterránea a punto de estallar. Le serví café a Diego y noté que levantó la taza y tomó un largo sorbo sin añadirle leche ni azúcar. Esto me dejó aún más atónita. El Diego que yo conocía nunca tomaba café negro. Siempre tenía que ponerle una cucharada de azúcar y un chorrito de leche, e incluso bromeaba diciendo que el café negro era tan amargo como la vida. Lo miré, tratando de mantener mi expresión tranquila. «¿Desde cuándo tomas el café negro?», le pregunté con un tono ligero, como si fuera una pregunta casual. Diego se sobresaltó un poco, sus ojos me recorrieron rápidamente antes de forzar una sonrisa. «Uno tiene que cambiar, mamá. Mis gustos también han cambiado», respondió, con la voz un poco más aguda de lo normal,
como si intentara ocultar algo. Asentí sin decir nada más, pero en mi cabeza otra pieza acababa de encajar en el rompecabezas de mis sospechas. Isabel bajó a la cocina, apurada como siempre. Llevaba su bata blanca, el pelo recogido en una coleta alta y ordenada, y sus ojos brillaban con la pasión por su trabajo. Le dio un beso rápido en la mejilla a Diego y luego se volteó para abrazarme. «Mamá, ya me voy. Hoy el hospital está llenísimo. Seguro regreso hasta la noche». Sonreí y le di una suave palmada en el hombro. «Con cuidado, mija». Isabel asintió y salió corriendo, dejándome a solas con Diego en la cocina silenciosa. El aire de repente se sintió pesado, aunque afuera el sol brillaba con fuerza. Me senté frente a Diego, sosteniendo mi taza de café, fingiendo tomar un sorbo. Él estaba comiendo tamales, bañándolos generosamente en la salsa picosa que yo preparo especialmente para Isabel, una salsa que el verdadero Diego nunca tocaba. «¡Qué rico, mamá!», dijo, comiéndose 2 seguidos, elogiando el sabor. Sonreí, pero por dentro sentía un frío helado. «Diego, según yo a ti no te gusta el picante, ¿o sí?», solté, sin poder contenerme. Se detuvo, la cuchara en su mano tembló ligeramente. «Ah, ya me estoy acostumbrando», se corrigió rápidamente, con esa misma sonrisa forzada. «Con lo rico que cocina, ¿cómo me iba a resistir?». Asentí, pero no le quité los ojos de encima. Cada palabra, cada gesto suyo ahora era un gran signo de interrogación. Al mediodía, Isabel llamó, su voz apurada al otro lado del teléfono. «Mamá, se me olvidó una carpeta con expedientes médicos en la casa. ¿Le puedes decir a Diego que me la traiga al hospital, por favor? Como a las 2 de la tarde». Le dije que sí, colgué y fui a buscar a Diego. Estaba en el estudio, con la puerta entreabierta. Toqué, entré y lo vi sentado frente al escritorio leyendo atentamente un pequeño cuaderno de notas con una cubierta de cuero gastada. Al verme, se sobresaltó y metió rápidamente el cuaderno en el bolsillo de su saco, un movimiento tan rápido que me hizo sospechar aún más. «¿Mamá? ¿Necesitaba algo?», preguntó, con la voz un poco temblorosa. «Isabel necesita que le lleves unos expedientes al hospital a las 2», respondí, observando cada expresión en su rostro. «Ah, sí, claro, ahorita se los llevo», dijo, pero su mirada evitaba la mía, como si escondiera un secreto que no quería que nadie supiera. Por la tarde, invité a Diego a que me acompañara al mercado local a comprar algunas cosas. Quería observarlo más de cerca, ver si había algo más que fuera extraño. El mercado estaba lleno de gente, de risas y del olor a comida de la calle. Los vecinos que me conocen me saludaban y algunos incluso bromeaban al ver a Diego conmigo. «María, hoy trajiste al yerno al mandado. ¡Qué milagro!», gritó doña Rosa, la dueña del puesto de carne. Diego solo sonrió torpemente, mirando a su alrededor, como si se sintiera perdido en un lugar extraño. «He estado muy ocupado últimamente, doña Rosa», respondió, pero su voz sonaba forzada. Me di cuenta de que no reconoció a doña Rosa, a quien el verdadero Diego había visto docenas de veces en el mercado. Caminaba con la mirada perdida, como si intentara recordar dónde estaba. Un florista que me conoce de toda la vida me saludó con la mano y preguntó: «¿Diego no le va a comprar flores a Isabel? Hace mucho que no se para por aquí». Diego solo sonrió, negó con la cabeza y vi cómo unas gotitas de sudor le perlaban la frente, aunque no hacía calor ese día. Durante la cena, toda la familia se reunió alrededor de la mesa. Preparé enchiladas, con un poco de queso y chile verde por encima, el platillo favorito de Isabel. Antes de empezar a comer, Diego de repente juntó las manos y murmuró una breve oración. Isabel lo miró con los ojos muy abiertos, visiblemente sorprendida. «¿Desde cuándo rezas? Creí que no creías en esas cosas», dijo, con un tono un poco burlón. Diego rió, pero su sonrisa no le llegó a los ojos. «He cambiado. A veces uno necesita tener un poco de fe», respondió con voz monótona, como si estuviera recitando un diálogo que se sabía de memoria. Me quedé en silencio, sosteniendo la cuchara, pero no pude probar bocado. El verdadero Diego que yo conocía nunca rezaba.
Una vez me dijo directamente que no creía en la religión, que esas cosas eran solo para viejos como yo. Entonces, ¿quién era este hombre sentado frente a mí? Ya tarde en la noche, mientras Isabel lavaba los platos en la cocina, yo estaba sentada en la sala. Mis ojos se posaron sin querer en el celular de Diego que estaba sobre la mesa. La pantalla se iluminó, mostrando un mensaje, pero solo alcancé a ver unas pocas palabras antes de que Diego prácticamente se abalanzara y tomara el teléfono a una velocidad que nunca le había visto. Me miró y forzó una sonrisa. «Es solo un mensaje del trabajo, mamá», dijo, y rápidamente guardó el teléfono en su bolsillo. Asentí, fingiendo que no me había dado cuenta, pero el corazón me latía con fuerza. Esa reacción, su pánico, solo confirmaba mis sospechas. Algo no estaba bien, y no era solo un mensaje de trabajo. A la mañana siguiente, mientras estaba tendiendo la ropa, el teléfono en mi bolsillo vibró. Me sobresalté y lo saqué rápidamente. Un mensaje de Carlos apareció en la pantalla. «Abuela, he estado muy ocupado. Hasta ahora te puedo escribir. Después de la llamada del otro día, bajé a la cabina de pasajeros para revisar de nuevo. No me equivoqué, abuela. Adjunto venía una foto. Toqué la pantalla, mi corazón latiendo como si fuera a salirse del pecho. La foto apareció y casi dejé de respirar. Era Diego, no había duda, con una camisa azul oscuro y corbata gris, sentado en un asiento de clase ejecutiva, con su brazo alrededor de la cintura de una mujer mayor. Ella llevaba un lujoso vestido de seda, el pelo recogido en un peinado elaborado y joyas de diamantes brillando en su cuello y manos. Su rostro estaba muy maquillado, pero no podía ocultar las arrugas de la edad. Se veían cercanos, demasiado cercanos, como si no existiera nadie más en el mundo. Amplié la foto, tratando de encontrar algún detalle que demostrara que estaba equivocada. Pero no, ese rostro, ese perfil, era Diego. O más bien, la persona que yo creía que era Diego. Me quedé inmóvil, con las manos temblando, sintiendo como si el mundo se estuviera derrumbando a mis pies. Sentí una opresión en el pecho, como si alguien me estuviera asfixiando. Isabel, mi hija, la niña por la que he sacrificado toda mi vida para protegerla, estaba viviendo con un hombre que podría estarla engañando. Guardé la foto, bloqueé la pantalla y metí el teléfono en mi bolsillo, tratando de respirar hondo para calmar el pánico que me invadía. Justo en ese momento, unos pasos sonaron desde la puerta trasera. Diego salió, todavía con su impecable camisa blanca y una ligera sonrisa en los labios. «¿Qué ve con tanta atención, mamá?», preguntó. Su voz era suave, pero su mirada tan afilada que parecía atravesarme. Mi corazón latió con fuerza, pero he vivido lo suficiente como para saber ocultar mis emociones. Sonreí, tratando de que mi voz sonara natural. «Solo un mensaje de unos parientes, hijo», respondí, agarrando inconscientemente el borde de mi delantal. Diego asintió, pero sus ojos se detuvieron en mí unos segundos más, como si intentara descifrar algo. Luego, se dio la vuelta y entró a la casa, dejándome ahí, con la mente hecha un lío. Sabía que no podía dejar que sospechara. No ahora, cuando todavía no entendía bien lo que estaba pasando. Esa tarde, Isabel llegó temprano, con una bolsa de fruta fresca en la mano y el rostro radiante como el sol. «Mamá, Valeria viene a visitarnos esta noche», exclamó, dejando la bolsa sobre la mesa de la cocina. Asentí, sonriendo, pero por dentro solo quería abrazarla fuerte y contarle todo. Pero no podía. Isabel era demasiado inocente, confiaba demasiado en Diego. Si le decía ahora, sin pruebas suficientes, no me creería. O peor, le rompería el corazón. Tenía que esperar. Tenía que encontrar una manera de protegerla sin lastimarla antes de que la verdad saliera a la luz. Por la noche, apareció Valeria, con una botella de vino y una sonrisa radiante. Abrazó a Isabel con fuerza, riendo y hablando animadamente, como si el mundo estuviera lleno de alegría. Nos sentamos alrededor de la mesa, platicando de cosas triviales, el trabajo de Isabel, historias del hospital y viejos recuerdos de cuando ella y Valeria estudiaban juntas en la universidad. Diego también estaba ahí, riendo y siendo amable, pero noté que de vez en cuando su mirada se posaba en mí, como si estuviera alerta. Mantuve una expresión tranquila, pero por dentro, cada segundo que pasaba era una prueba.
Necesitaba hablar con Valeria a solas. Ella es la mejor amiga de Isabel, la única persona en la que podía confiar en este momento. Cuando Isabel se ofreció a traer más vino, aproveché la oportunidad. «Hija, ya no hay botanas. ¿Puedes ir a la tiendita de la esquina a comprar unas galletas?», le dije, con voz suave pero calculada. Isabel asintió de inmediato, tomó su cartera y salió. Eché un vistazo, asegurándome de que Diego no estuviera cerca, y rápidamente saqué mi teléfono para mostrarle a Valeria la foto de Carlos. «Valeria, mira esto», susurré con la voz temblorosa. «Este es Diego, en un vuelo a París, con otra mujer». Carlos, mi nieto, lo vio y le tomó la foto. Valeria miró la foto. Sus ojos se abrieron como platos y se quedó boquiabierta. «Dios mío, esa es Camila Vargas», exclamó en voz baja pero llena de asombro. «Es una inversionista muy conocida. Invirtió capital en la empresa de Diego. En el mundo de los negocios todos dicen que no tiene esposo ni hijos, que solo le gusta salir con hombres más jóvenes». Las palabras de Valeria fueron como otra puñalada en mi corazón. Camila Vargas. Un nombre desconocido, pero que traía consigo una sensación de peligro. Quería preguntar más, pero los pasos de Diego sonaron en el pasillo. Guardé rápidamente el teléfono y forcé una sonrisa cuando él entró, con una pila de platos limpios en las manos. «¿De qué tanto cuchichean mis dos mujeres hermosas? ¿Y mi esposa, mamá?», preguntó con un tono falso y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Respondí rápidamente tratando de mantener la calma. «Cosas de la cocina, yerno». Isabel fue a comprar unas botanas. Justo en ese momento, la puerta se abrió e Isabel entró, levantando una bolsa de galletas con una sonrisa inocente. «Ya las traje. ¿Quién quiere galletas de fresa?», exclamó, sin tener la menor idea de la tormenta que se avecinaba. La cena transcurrió en un ambiente tenso, al menos para mí. Isabel y Valeria siguieron platicando, mientras Diego interpretaba el papel del esposo atento, sirviéndole más vino a todos. Pero yo no podía concentrarme. La imagen de Diego abrazando a Camila Vargas en el avión se repetía en mi cabeza, como una película que no podía detener. Después de la cena, Valeria se disculpó y se fue temprano. Antes de irse, me deslizó un pequeño trozo de papel en la mano y susurró: «Creo que esto es más serio de lo que pensamos. Llame a Antonio. Necesitamos hablar a solas». Asentí y guardé el papel en mi bolsillo, con el corazón encogido. Valeria se fue, dejándome con preguntas sin respuesta. A la mañana siguiente, la suave luz del sol se filtraba a través de los árboles del patio. Yo estaba en la cocina, preparando café, con la mirada perdida en el pequeño jardín, donde los cactus seguían creciendo en silencio bajo el sol. Isabel se había ido a trabajar temprano. La sonrisa radiante que me dio al despedirse todavía estaba en mi mente, pero solo hacía que mi corazón doliera más. Ella era tan inocente, sin saber los secretos que se estaban revelando alrededor del hombre que amaba. Diego también salió de casa poco después, diciendo que tenía una junta importante en la farmacéutica. Se fue apurado, con su maletín de cuero negro apretado en la mano, como si llevara consigo un secreto que no podía ser descubierto. Me quedé junto a la ventana, viendo cómo su figura desaparecía al final de la calle, con el corazón apesadumbrado. La foto de Carlos, la advertencia de Valeria, todo eran como piezas afiladas de un rompecabezas que se unían para formar una imagen que temía enfrentar. Valeria nos citó a mí y a Antonio, mi hijo mayor, en una pequeña cafetería en Polanco, donde las calles arboladas y el ambiente tranquilo parecían ocultar los secretos de la ciudad. Llegué temprano, con el teléfono que contenía la foto de Carlos en la mano, sintiéndome tan nerviosa como una jovencita que se enfrenta a algo grande por primera vez. Antonio llegó justo después que yo, con su aspecto serio en un traje impecable y la mirada aguda de un abogado acostumbrado a casos complicados. Valeria apareció con su laptop bajo el brazo. Su sonrisa ya no era tan radiante como la noche anterior, sino que reflejaba tensión. Nos sentamos en un rincón del café, donde la luz tenue de una lámpara de pared iluminaba la mesa, creando un espacio íntimo, como si el mundo exterior no pudiera alcanzarnos. Le pasé el teléfono a Antonio, la foto de Diego y Camila Vargas apareció claramente en la pantalla.
Le conté toda la historia, la llamada inesperada de Carlos, el comportamiento extraño de Diego y la confirmación de Valeria sobre la mujer de la foto. Antonio escuchó, frunciendo el ceño, sus ojos entrecerrados como si estuviera analizando cada detalle. «Si de verdad es Camila Vargas», dijo, su voz grave pero firme, «esto no es simplemente una infidelidad, mamá. Esta mujer es famosa en el mundo de los negocios por sus inversiones turbias. Hay rumores de que está involucrada en actividades poco transparentes». Las palabras de Antonio fueron como un viento helado que me hizo estremecer. Miré a mi hijo, buscando consuelo en su mirada, pero solo encontré seriedad. Antonio no es de los que se asustan fácilmente, y si él lo decía, la verdad podría ser peor de lo que imaginaba. Valeria asintió, abrió su laptop y comenzó a teclear algo. «Yo fui asesora financiera para la empresa de Diego», explicó, su voz tranquila pero llena de determinación. «Todavía tengo acceso a algunas cuentas internas. Anoche, después de llegar a casa, revisé y encontré muchos gastos inusuales». La pantalla de la laptop se iluminó, mostrando una serie de facturas y transacciones. Entrecerré los ojos, los números y las letras parecían bailar frente a mí. Había facturas de noches en hoteles de lujo en París, Dubái y Nueva York. Había transacciones de compras de joyas, un collar valorado en decenas de miles de dólares, unos aretes de diamantes y grandes sumas de dinero transferidas a fondos de inversión a nombre de Camila Vargas. Me quedé sin palabras. Solo pude mirar a Antonio, esperando que dijera algo para disipar la sensación de ahogo que me oprimía el pecho. Antonio tomó mi teléfono, amplió la foto y luego miró a Valeria. «¿Estás segura de que estos gastos están relacionados con Camila Vargas?», preguntó. Valeria asintió, señalando una línea de transacción. «Mire, tía, una gran suma de dinero transferida a su fondo de inversión, solo unos días después de que Diego firmara el contrato con la empresa de la señora Vargas. He comparado las fechas y coincide con el vuelo que mencionó Carlos». Me senté en silencio, apretando inconscientemente el rosario en mi bolsillo. Cada número, cada palabra en la pantalla era como un cuchillo, cortando profundamente la confianza que una vez tuve en Diego. Lo había acogido en mi familia. Lo había visto como a un hijo, y ahora podría estar engañando no solo a Isabel, sino también a mí. Antonio tomó su teléfono de inmediato y llamó a un viejo amigo que trabajaba en un banco. Me senté allí, escuchándolo hablar, su voz grave y decidida. Solo unos minutos después, su amigo le devolvió la llamada, confirmando: la cuenta de la empresa de Diego tenía muchas transacciones internacionales sospechosas. No solo gastos de lujo, sino también indicios de actividades ilegales, posiblemente lavado de dinero. «Mamá, esto es más grave de lo que pensamos», dijo Antonio, con los ojos llenos de preocupación. «Tenemos que actuar rápido, pero con cuidado. Si Diego se entera de que sospechamos, podría borrar todas las pruebas». Asentí, pero por dentro solo quería correr a casa, abrazar a Isabel y sacarla de este lío. Pero sabía que no podía precipitarme. Necesitaba pruebas sólidas, un plan para proteger a mi hija. Ese mediodía, regresé a casa con el corazón pesado como el plomo. Al entrar al estudio me encontré a Diego registrando un cajón, sus movimientos apresurados como si buscara algo importante. Al verme se sobresaltó, cerró el cajón de golpe y forzó una sonrisa. «Ah, solo buscaba un contrato viejo», dijo, con la voz un poco temblorosa. Fingí no darme cuenta y sonreí. «¿Ya comiste?». Hice sopa de pollo. Diego asintió, pero vi claramente la tensión en sus ojos. Me siguió a la cocina, pero durante todo el almuerzo no dejaba de revisar su teléfono, sus dedos deslizándose rápidamente por la pantalla, como si esperara un mensaje o una llamada importante. Isabel llegó a casa justo en ese momento, tan despreocupada como siempre, contando sobre un pequeño paciente que había atendido. La miré, con el corazón dolorido. Ella no notaba nada extraño en su esposo, no veía su mirada esquiva cada vez que yo lo miraba. Por la tarde, mientras regaba las plantas en el patio, mi teléfono vibró. Un mensaje de Valeria. «Tía, esto no es solo un gasto excesivo. Hay indicios de una red de lavado de dinero. Diego podría ser más peligroso de lo que creemos.
Terminé de leer. Mis manos temblaban. Tuve que sentarme en una banca del jardín para recuperar la calma. Sentí como si el mundo entero se estuviera derrumbando. Creí que tenía la experiencia suficiente para enfrentar cualquier cosa, pero ahora me sentía impotente. Quería proteger a Isabel, pero ¿cómo hacerlo sin destrozarle el corazón? Guardé el teléfono en mi bolsillo, me levanté, tratando de mantener la compostura, pero por dentro sabía que no podía esperar más. La foto de Carlos, las transacciones turbias, el comportamiento extraño de Diego, todo apuntaba a una verdad dolorosa. Tenía que actuar. Tenía que encontrar la manera de sacar a Isabel de este lío antes de que fuera demasiado tarde. Miré al cielo, donde las nubes blancas flotaban perezosamente, y susurré una oración. Pedí fuerza, no solo para mí, sino para toda mi familia, para enfrentar la tormenta que se avecinaba. Una tarde, fui al mercado local, donde los pregones familiares y el aroma de la comida callejera se mezclaban en el aire. Decidí cocinar mole poblano, un platillo picante y lleno de sabor de nuestra tierra, no solo para agasajar a la familia, sino también para poner a prueba a Diego. Sabía perfectamente que el verdadero Diego no soportaba el picante. Un poquito de chile era suficiente para que hiciera una mueca y tosiera sin parar. Si el hombre en mi casa no era Diego, este platillo sería una prueba irrefutable. En el puesto de chiles de siempre, doña Rosa, la vendedora que conozco desde hace décadas, me saludó con una sonrisa radiante. ¿Hoy hay fiesta grande en su casa, doña María?, preguntó, mientras elegía ágilmente los chiles rojos y carnosos. Sonreí, tratando de parecer natural. Solo para consentir al yerno, respondí con voz suave. Últimamente dice que le gusta comer picante. Doña Rosa levantó la vista, con los ojos muy abiertos de sorpresa. ¿Ese Diego come picante? ¿Yo que me acuerdo que le tenía más miedo al chile que al diablo? Sus palabras fueron como una pequeña y afilada navaja, reforzando aún más mis sospechas. Solo sonreí, ocultando el escalofrío que recorrió mi espalda. La gente cambia, doña Rosa, dije, y rápidamente elegí algunos chiles secos y semillas de cacao, ingredientes indispensables para el mole. Pero por dentro sabía que no solo estaba preparando una comida, sino una trampa. Al llegar a casa, me puse a trabajar en la cocina, moliendo los chiles, tostando el cacao y mezclando las especias con el cuidado de alguien que ha cocinado este platillo toda su vida. El aroma del mole poblano se extendió por toda la cocina, intenso, picante, como si trajera consigo recuerdos de antaño, cuando cocinaba esto para mi esposo y mis hijos. Pero hoy, ese aroma tenía un significado diferente. Estaba de pie junto a la estufa, revolviendo la salsa, pero mi mente estaba en otro lugar. Pensé en Isabel, en su sonrisa inocente, en cómo confiaba en Diego. Pensé en la foto que Carlos me envió, en las transacciones sospechosas que Valeria descubrió. Cada cucharada de especias que añadía a la olla era como una afirmación. Tenía que descubrir la verdad, por muy dolorosa que fuera. Por la noche, toda la familia se reunió alrededor de la mesa. El aroma del mole inundaba la habitación, haciendo que Isabel exclamara de gusto. ¿Hiciste mole, mamá? Ay, hace tanto que no lo comía. Ella, feliz, puso los platos en la mesa. Sus ojos brillaban como los de una niña. Diego ya estaba sentado a la mesa, con una sonrisa radiante, y no paraba de decir: «Huele delicioso, mamá. Seguro que está riquísimo». Lo observé, cada gesto, cada mirada. Parecía relajado, pero sabía que debía tener cuidado. Le serví un plato lleno, espolvoreando a propósito una capa extra de chile en polvo por encima, un chile tan picante que solo olerlo hacía llorar. «Come con cuidado, mi amor», dijo Isabel riendo con un toque de burla. «Mi mamá cocina muy picoso, no cualquiera lo aguanta». Diego tomó la cuchara, sirviéndose una gran porción con confianza, masticó con gusto y asintió. «Está increíble. Hacía mucho que no comía algo con tanto sabor». Su voz estaba llena de entusiasmo, como si estuviera disfrutando de su comida favorita. Me quedé inmóvil, apretando el borde de la mesa. El verdadero Diego que yo conocía nunca podría comer este platillo. La última vez que hice mole, hace unos años, solo probó un pedacito y empezó a toser sin parar.
Tuvo que beberse un vaso entero de agua para calmar el picor. Y ahora este hombre comía como si nada, como si nunca le hubiera temido al chile. Isabel lo miró con los ojos muy abiertos, claramente sorprendida. «¿Desde cuándo te gusta el picante?», preguntó, con un atisbo de duda en su voz. «Recuerdo que una vez te puse un poquito de chile por error en la sopa y hasta me regañaste». Diego se sobresaltó un poco. Sus ojos me recorrieron rápidamente antes de soltar una gran carcajada para ocultar su nerviosismo. «Todos cambiamos, mi amor», dijo, tratando de sonar natural. «Ya me acostumbré al picante, ahora me encanta». Pero noté el sudor en su frente, no por el picante de la comida, sino por la tensión. Continuó comiendo, pero cada cucharada era lenta, como si intentara mantener la calma frente a mí. Me senté, fingiendo probar la comida, pero en mi mente estaba añadiendo otra prueba a mi lista de cosas extrañas. Este hombre no era Diego, o si lo era, estaba ocultando algo mucho más grande. Después de la cena, Isabel seguía como si nada. Incluso felicitó alegremente a su esposo. «Cada día eres más maduro. Ahora hasta comes el mole de mi mamá». Se rió, abrazando a Diego por los hombros, sin notar la mirada esquiva de él cuando yo lo miraba. Le devolví la sonrisa, pero por dentro solo quería sacar a Isabel de esa habitación y contarle todo. Pero no podía. No me creería, o peor, se le rompería el corazón. Necesitaba más tiempo, más pruebas. Me levanté, llevé los platos al fregadero, tratando de mantener la compostura. Pero mientras lavaba los platos, escuché los pasos sigilosos de Diego dirigiéndose al balcón. A través del cristal, lo vi con el teléfono en la mano, susurrando: «Todo está bien, no hay ningún problema». La llamada fue corta, solo unos segundos, pero suficiente para que mi corazón se acelerara. Colgó rápidamente cuando me vio salir, con una mirada de pánico. Fingí mirar la luna y dije casualmente: «Qué luna tan bonita esta noche, ¿verdad, hijo?». Diego asintió, forzando una sonrisa. «Sí, muy bonita», respondió, y rápidamente volvió a entrar, como si temiera que le hiciera más preguntas. Esa mañana, Isabel salió de casa cuando todavía estaba oscuro. Diego se fue justo después, diciendo apresuradamente que tenía una reunión urgente en la farmacéutica. Tomó su maletín de cuero negro y salió deprisa, como si estuviera huyendo de algo. Me quedé junto a la ventana, viendo cómo su figura desaparecía al final de la calle, con el corazón lleno de dudas. Cada acción, cada palabra de Diego, ahora era un acertijo, y sabía que me estaba acercando a la verdad, por muy dolorosa que fuera. Empecé a limpiar la recámara de Isabel y Diego, una tarea familiar que me ayudaba a mantener la calma en medio de las corrientes subterráneas que sentía en mi interior. Mientras doblaba la colcha, toqué sin querer una mochila de cuero extraña que estaba en un rincón de la habitación, justo a los pies de la cama. No se parecía a ninguna bolsa que hubiera visto antes en la casa. Por fuera estaba gastada, pero el cierre de metal brillaba, como si se usara con frecuencia. Al principio, solo iba a cerrarla y guardarla para que no estorbara. Pero al tocarla, noté que el cierre estaba un poco abierto, dejando ver la esquina de un viejo cuaderno de notas. El corazón me latió con fuerza. Era el mismo cuaderno que había visto a Diego, o quienquiera que fuese, leyendo a escondidas en el estudio el otro día. Una voz en mi cabeza me decía que me detuviera, que no debía invadir la privacidad de otros. Pero otra voz, más fuerte, me recordaba que esta podría ser la clave para entender lo que estaba pasando. Dudé unos segundos. Mis manos temblorosas tocaron el cierre. Finalmente, respiré hondo. Abrí la mochila y saqué el cuaderno. La cubierta de cuero estaba gastada, las esquinas desgastadas, como si se hubiera abierto cientos de veces. Me senté en el borde de la cama, con el corazón desbocado, y abrí la primera página. Renglones apretados, escritos a mano, aparecieron ante mis ojos. A Isabel le gusta el café americano por la mañana. La suegra reza el rosario antes de dormir. Cumpleaños de Isabel, 24 de septiembre. Recordar regalarle lirios blancos. Me estremecí. Sentí que la sangre se me helaba. Estas no eran las notas de un esposo atento. Esto era un guión,
una lista detallada y escalofriante de las costumbres y gustos de mi familia. Seguí pasando las páginas y encontré notas sobre mí, sobre Antonio, incluso sobre Carlos. Doña María suele ir al mercado los miércoles por la mañana. Antonio suele llamar para preguntar por su mamá los fines de semana. Cada frase era como un cuchillo, cortando profundamente la confianza que una vez tuve en Diego. Llegué a las últimas páginas, y mi corazón casi se detuvo cuando una vieja credencial de identificación cayó de entre dos hojas. La recogí. Mis manos temblaban tanto que casi la dejo caer. La foto en la credencial era el rostro de Diego, o más bien, de alguien idéntico a Diego. Pero el nombre que aparecía debajo no era Diego Herrera, sino Rafael Duarte. Me quedé mirando la credencial, como si pudiera explicarlo todo. Rafael Duarte, un nombre desconocido, pero un rostro terriblemente familiar. Guardé el cuaderno y la credencial en el bolsillo de mi delantal, mi corazón latiendo como si fuera a estallar. Esta era la prueba, la pieza final que confirmaba mis sospechas. El hombre que vivía en mi casa no era mi yerno. Toda esa mañana anduve como alma en pena. Caminé por la casa haciendo mis tareas de siempre, limpiar la mesa, regar las plantas, pero mi mente solo giraba en torno al cuaderno y la credencial. Pensé en Isabel, en cómo se destrozaría si supiera la verdad. Pensé en Diego, o Rafael, o quien quiera que se estuviera haciendo pasar por él. ¿Por qué? ¿Por dinero? ¿Por poder? ¿O por una conspiración más grande que aún no podía entender? Me senté en una silla, pasando las cuentas de mi rosario, tratando de encontrar un poco de paz en mis oraciones de siempre. Pero esta vez, ni siquiera Dios parecía poder calmar el miedo que gritaba dentro de mí. Esa tarde, Diego regresó con una expresión de nerviosismo evidente. Entró a la casa, sus ojos recorriendo la habitación como si buscara algo. ¿No ha visto mi mochila por aquí, mamá?, preguntó, tratando de sonar normal pero sin poder ocultar su preocupación. Lo miré directamente a los ojos y sonreí ligeramente. No la he visto, respondí con voz tranquila. A lo mejor la dejaste en algún lugar de la recámara. Él frunció el ceño y subió corriendo las escaleras. Lo escuché registrar la habitación, el sonido de los cajones abriéndose y cerrándose. Un momento después, bajó, con el rostro pálido y los ojos llenos de pánico. ¿No ha visto mi cuaderno de notas?, preguntó, con la voz temblorosa, ya sin poder mantener la compostura. Puse cara de no saber nada y negué con la cabeza. ¿Qué cuaderno? No sé de qué hablas. ¿Por qué no le preguntas a Isabel? Él asintió, pero sus ojos se clavaron en mí, como si intentara descifrar algo. Por la noche, Isabel llegó a casa, tan alegre como siempre. Contaba historias sobre un pequeño paciente en el hospital, su voz llena de emoción. Diego se sentó a su lado asintiendo, pero yo veía claramente que se esforzaba por parecer normal. Cada vez que lo miraba, él desviaba la vista, como si temiera que lo descubriera. Me senté allí, cenando con mi familia, pero mi corazón era un manojo de nervios. Sabía que tenía en mis manos la llave para desenmascarar a este impostor, pero también sabía que debía ser cuidadosa. Un paso en falso, e Isabel sería la más perjudicada. Esa mañana me desperté antes de que saliera el sol. Me puse a preparar el café y el desayuno como de costumbre. Hice chilaquiles con un poco de queso fresco y salsa suave, el platillo que a Isabel le encanta, pero al que Diego, o quien quiera que estuviera interpretando su papel, nunca le prestaba atención. Puse los platos en la mesa, tratando de mantener una expresión serena, pero por dentro me preparaba para una confrontación. Isabel se fue temprano. La sonrisa radiante que me dio al despedirse me dolió en el alma. «Mamá, hoy estaré ocupada todo el día, seguro regreso hasta la noche», dijo, y salió deprisa. Solo quedábamos él y yo, el hombre que ahora sabía que no era Diego, sentados en la cocina silenciosa. Bajó, todavía con su ropa impecable y una ligera sonrisa en los labios. «Qué rico huele, mamá», dijo mientras se sentaba. Asentí, le serví café, observando cada uno de sus gestos. Comía lentamente, como si intentara parecer natural, pero noté que sus ojos me miraban de reojo de vez en cuando, como si me estuviera estudiando.
Esperé, pacientemente, hasta que se agachó para alcanzar el azucarero de la mesa. Ese fue el momento que elegí para atacar. Hablé, con voz tranquila pero pronunciando cada palabra claramente. «Rafael, pásame la sal, por favor». Se dio la vuelta, por puro reflejo. Tomó el salero y me lo tendió. Pero en cuanto su mirada se encontró con la mía, fría y llena de intención, se quedó helado, su mano detenida en el aire. Su rostro se puso pálido. La sonrisa desapareció, reemplazada por un pánico que no podía ocultar. Lo miré directamente a los ojos y dije lentamente: «Tú no eres Diego. Ya lo sé todo». Mi voz era monótona, pero cada palabra era como un cuchillo, cortando la fachada que había construido. Intentó forzar una risa. Su voz temblaba. «Mamá, ¿qué broma es esa?». Pero sus ojos lo delataron. No respondí. Simplemente saqué en silencio el cuaderno de notas y la credencial de identificación de mi bolsillo y los puse sobre la mesa frente a él. La imagen de Rafael Duarte en la credencial era una copia perfecta de Diego, pero ese nombre era una acusación irrefutable. Miró el cuaderno, luego la credencial. Sus manos temblaban sin control. Después de unos segundos de un silencio aterrador, se desplomó en la silla. Se tomó la cabeza entre las manos y dijo con voz ronca: «Lo siento». Mantuve la voz firme, aunque por dentro una ola de ira y dolor me consumía. «¿Por qué te haces pasar por mi yerno?», pregunté, sin apartar la vista de él. Rafael bajó la cabeza, como si no se atreviera a mirarme. Empezó a hablar con la voz entrecortada, como si cada palabra fuera una carga pesada. Dijo que él y Diego tenían un parecido físico asombroso, una coincidencia que ni él mismo podía explicar. Diego lo había buscado hacía unos meses y le ofreció una gran suma de dinero para que lo suplantara cada vez que necesitaba irse de viaje de negocios con su amante. «Yo de verdad necesitaba el dinero», dijo Rafael con la voz llena de arrepentimiento. No tenía otra opción. Mi corazón se encogió al escuchar la palabra amante. Pensé en Isabel, en su sonrisa inocente, en cómo confiaba en Diego. Pero no dejé que mis emociones me dominaran y seguí preguntando: ¿por qué se parecen tanto? Rafael dudó y luego confesó: estuve en la cárcel por robo. Para escapar de mi pasado, me hice una cirugía plástica y, sin querer, elegí un rostro idéntico al de Diego. Después de salir de la cárcel, me lo encontré en la calle y él se aprovechó de eso para contratarme. Bajó la cabeza, con la voz temblorosa. No quería lastimar a nadie. Yo solo quería sobrevivir. Miré a Rafael, el hombre sentado frente a mí, temblando como un niño que ha cometido un error. Una parte de mí estaba furiosa, quería gritarle, castigarlo por atreverse a engañar a mi familia. Pero otra parte, en lo más profundo de mi ser, sentía lástima. Vi en sus ojos no solo miedo, sino también arrepentimiento. ¿Sabes que esto podría llevarte de vuelta a la cárcel?, le dije con voz severa para ver cómo reaccionaba. Rafael asintió, con los ojos enrojecidos, sin decir nada. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Pensé en Isabel, en lo que sufriría si esta verdad saliera a la luz sin control. Pensé en Diego, en sus transacciones turbias, en Camila Vargas. Y pensé en Rafael, el hombre sentado frente a mí, que sin querer se había visto envuelto en un juego peligroso. Lo miré directamente y dije, lenta pero firmemente: coopera conmigo. He visto que nos has tratado bien a Isabel y a mí, lo que demuestra que no eres una mala persona. Si confiesas toda la verdad, serás un testigo. Esta es tu única oportunidad para rehacer tu vida. Rafael guardó silencio por un largo rato, con la cabeza gacha, apretando las manos. Luego levantó la vista. Sus ojos mostraban una mezcla de determinación y miedo. Está bien, la ayudaré, dijo con la voz ronca. No quiero vivir ni un día más en esta mentira. Asentí, sintiendo como si acabara de cruzar un umbral peligroso. La verdadera batalla apenas comenzaba. A la mañana siguiente me reuní con Antonio y Valeria en un pequeño restaurante a las afueras de la Ciudad de México, un lugar discreto, lejos de miradas curiosas. Llevé a Rafael conmigo, aunque por dentro todavía desconfiaba un poco de él.
A pesar de haber aceptado cooperar, no podía confiar plenamente en alguien que había vivido en el engaño. Cuando nos sentamos, Antonio miró a Rafael con los ojos muy abiertos de asombro. «Dios mío, ¿cómo es posible que se parezcan tanto?», exclamó con una mezcla de sorpresa e indignación. Rafael se sentó frente a él, con la cabeza gacha, las manos entrelazadas, como si intentara hacerse pequeño ante la mirada penetrante de Antonio. Lo observé, buscando en sus ojos alguna señal de traición, pero solo vi tensión y un poco de arrepentimiento. Valeria, con expresión seria, abrió su laptop y comenzó a grabar. «Necesito que me cuentes todo, desde el principio hasta el final», dijo, su voz tranquila pero firme. Rafael respiró hondo y comenzó a hablar, su voz temblorosa pero clara. Habló de su pasado en la cárcel, de los años que vivió en la sombra después de salir, y del fatídico encuentro con Diego en una calle de la Ciudad de México. «Se dio cuenta de que éramos idénticos», dijo Rafael, con la vista fija en la mesa. «Diego dijo que era mi oportunidad de ganar dinero, de tener una nueva vida. Me dio una gran suma de dinero y me pidió que me hiciera pasar por él cada vez que necesitaba irse de viaje de negocios». Dudó al mencionar los viajes de negocios y supe que era su forma de evitar hablar de la amante de Diego. Valeria asintió. Sus dedos seguían tecleando, tomando nota de cada detalle. Abrió una serie de documentos, facturas, transacciones bancarias y correos electrónicos que había recopilado del sistema interno de la empresa de Diego. «Esto es lo que encontré», dijo, señalando la pantalla. Gastos en hoteles de lujo, joyas caras y grandes transferencias a los fondos de inversión de Camila Vargas. «Esto no es solo una infidelidad, tía María, es una red financiera ilegal». Miré los números en la pantalla, sintiendo un frío por dentro. Cada línea era una prueba, pero también un cuchillo que se clavaba en mi corazón. Diego, a quien una vez consideré como un hijo, no solo había engañado a Isabel, sino que también había arrastrado a toda mi familia a un juego peligroso. Antonio permaneció en silencio, con la barbilla apoyada en la mano, su mirada fría y calculadora. Después de un momento, asintió con determinación. «Estas pruebas son suficientes para presentar cargos», dijo, su voz grave pero llena de resolución. «Pero necesitamos un plan perfecto. Si Diego se entera de que lo estamos investigando, borrará todas las pruebas. Tenemos que hacer que se delate él mismo». Valeria asintió. Sus ojos brillaron como si se le acabara de ocurrir algo. «Próximamente, Diego organizará una gran fiesta para anunciar un contrato con unos inversionistas», dijo. «Ese es el lugar donde se siente más seguro y también donde será más vulnerable. Convertiremos su escenario en el lugar de su caída». Las palabras de Valeria fueron como un rayo de luz en la oscuridad. Me quedé en silencio, apretando el rosario en mi bolsillo, rezando en mi interior. Sabía que este plan no solo era peligroso, sino que también podría destrozar el corazón de Isabel. Pero no tenía otra opción. Miré a Rafael, que seguía sentado en silencio, con expresión tensa. «Tú jugarás un papel crucial en este plan», le dije con voz severa. «Tienes que demostrar que realmente quieres enmendar tu error». Rafael asintió, su voz ronca. «Se lo juro, doña María. Haré todo lo posible para ayudarla». Antonio tomó su teléfono de inmediato y contactó a Hernán Morales, un prestigioso exfiscal y viejo amigo suyo. Lo escuché hablar, su voz grave y decidida, como un abogado preparándose para un gran caso. Unos minutos después, Hernán le devolvió la llamada, su voz grave y firme. «He revisado los documentos. Esto debe informarse a la policía económica. Yo mismo les entregaré el expediente». Sentí un rayo de esperanza, pero al mismo tiempo el miedo crecía. Si este plan funcionaba, Diego pagaría por sus actos. Pero ¿qué pasaría con Isabel, mi hija, cuando supiera la verdad? Todo el grupo estaba de acuerdo, pero no podía dejar de pensar en lo que estaba por suceder. Rafael permaneció en silencio, con el rostro tenso, pero en sus ojos vi un destello de alivio, como si se hubiera quitado el peso del engaño de encima. Antes de irnos, me volví hacia él y le dije con voz severa: «Recuerda, esta es tu única oportunidad.
no nos traiciones. Rafael bajó la cabeza y susurró: lo juro, señora. Asentí, pero por dentro no confiaba del todo. He vivido lo suficiente para saber que la gente puede cambiar, y tenía que estar preparada para cualquier cosa. Esa noche, regresé a casa, tratando de mantener la compostura frente a Isabel. Ella estaba limpiando la cocina, parloteando sobre un pequeño paciente que había atendido en el hospital. Mamá, hoy el niño despertó después de la cirugía y me sonrió. Estoy tan feliz, dijo Isabel, con los ojos iluminados. Sonreí y le acaricié la cabeza. Mi niña es muy buena en lo que hace, dije, pero mi voz sonó ronca. Isabel me miró, preocupada. Últimamente te he visto muy cansada, mamá. ¿Estás bien? Le tomé la mano tratando de forzar una sonrisa. Todo va a estar bien, mija, respondí, pero por dentro sabía que la tormenta más grande estaba a punto de llegar. La mañana de la fiesta me desperté cuando el amanecer apenas despuntaba. Los débiles rayos de luz se filtraban por las cortinas, iluminando el viejo piso de madera. Me quedé en la cama, apretando mi rosario, tratando de encontrar un poco de paz en mis oraciones de siempre, pero mi corazón se sentía pesado. Hoy era el día en que todo saldría a la luz, el día en que la verdad estallaría como una tormenta. Pensé en Isabel, en su sonrisa inocente, en su corazón frágil. Sabía que el golpe que estaba a punto de recibir cambiaría su vida para siempre, y eso me oprimía el pecho. Creí que era lo suficientemente fuerte para enfrentar cualquier desafío, pero ahora sentía que estaba en una encrucijada dolorosa, donde tenía que elegir entre proteger a mi hija y dejarla enfrentar una verdad cruel. Entré a la habitación de Isabel, donde ella estaba de pie frente al espejo, probándose un vestido verde esmeralda que le encantaba. «Mamá, ¿crees que me queda bien?», preguntó, dando una vuelta, con una sonrisa radiante como el sol. Sonreí, aunque mi corazón se rompía por dentro. «Te ves hermosa, hija», dije, con la voz ronca. Le ayudé a ajustar el vestido, acariciando suavemente su cabello, como si quisiera atesorar este último momento de paz. Isabel no sabía nada de lo que estaba por suceder, del plan que yo, Antonio, Valeria y Rafael habíamos preparado. Verla tan feliz me dolía, como si la estuviera traicionando al ocultarle la verdad, pero sabía que no podía hacer otra cosa. Tenía que proteger a Isabel, aunque eso significara romperle el corazón. Antonio vino a recogernos, su auto se deslizó silenciosamente por las concurridas calles de la Ciudad de México en dirección al lujoso hotel donde Diego organizaba la fiesta. Me senté junto a Isabel, apretando su mano, tratando de ocultar mi tensión. Isabel seguía parloteando sobre su trabajo en el hospital, sobre los pequeños pacientes que atendía. «Mamá, esta noche Diego va a anunciar un contrato muy importante. Estoy tan orgullosa de él», dijo, con los ojos iluminados. Asentí, forzando una sonrisa, pero por dentro solo quería abrazarla fuerte y sacarla de la tormenta que se avecinaba. El hotel apareció ante nosotros, deslumbrante con sus luces brillantes y la música suave que salía del vestíbulo principal. Valeria y el señor Hernán Morales, el exfiscal que Antonio había contactado, ya estaban allí, mezclados entre los invitados. Miré a Valeria. Ella asintió levemente, su mirada llena de determinación. Rafael también estaba allí, de pie en un rincón apartado, con el rostro tenso pero firme. Podía sentir la tensión en el aire, como si el mundo entero contuviera la respiración, esperando el momento decisivo. Diego apareció, elegante en un traje negro, del brazo de Camila Vargas, la mujer que había visto en la foto de Carlos. Ella llevaba un vestido rojo brillante, un collar de diamantes reluciente en su cuello, su rostro muy maquillado, pero sin poder ocultar las arrugas de la edad. Caminaban, sonriendo y hablando con los invitados, como si fueran el centro de atención. Apreté la mano de Isabel, sintiendo cómo temblaba ligeramente al ver a su esposo en el escenario. Diego subió al podio, levantó su copa de vino, con una sonrisa de confianza. Hoy tenemos el gran honor de anunciar nuestra alianza estratégica con la señora Camila Vargas, una prestigiosa inversionista. Comenzó su discurso, su voz resonando por todo el salón. Pero en ese momento,
La gran pantalla detrás de Diego cambió de repente. La foto que Carlos había tomado en el vuelo a París apareció en alta definición. Diego abrazando a Camila Vargas, ambos riendo íntimamente, como si no hubiera nadie más en el mundo. Un murmullo recorrió el salón. Los susurros crecieron como el oleaje. Camila palideció y gritó: «¡Apaguen eso! ¿Quién hizo esto?». Diego se dio la vuelta. Su rostro se congeló. La sonrisa desapareció. Se quedó paralizado, como si el mundo se hubiera derrumbado a sus pies. Apreté la mano de Isabel, sintiendo cómo su cuerpo temblaba. «Mamá». «¿Qué es eso?», susurró, con la voz quebrada. No respondí. Solo apreté su mano con más fuerza, tratando de darle un poco de mi fortaleza. Las puertas principales del salón se abrieron de golpe y la policía económica entró con sus uniformes negros y miradas severas. Un oficial subió al escenario, tomó el micrófono y dijo con voz firme: «Señor Diego Herrera y señora Camila Vargas, quedan detenidos bajo sospecha de fraude financiero, lavado de dinero y estafa transnacional». El salón se sumió en el caos. Gritos y el sonido de pasos apresurados resonaron por todas partes. Camila forcejeaba. El collar de diamantes en su cuello se rompió, las joyas cayeron al suelo como un símbolo de su caída. En ese momento, Rafael salió de la última fila, temblando, pero decidido. Todo el salón contuvo la respiración. Las miradas iban de Diego a Rafael, incrédulos ante su asombroso parecido. Rafael levantó el cuaderno de notas, su voz temblorosa pero firme. «Yo soy Rafael Duarte. Fui contratado por Diego Herrera para hacerme pasar por él. Estoy dispuesto a testificar sobre todo lo que ha hecho». Su voz resonó, clara y fuerte, como el golpe final que destrozó la fachada de Diego. Isabel rompió a llorar, hundiéndose en mi hombro. «Mamá, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto?», sollozaba, con la voz ahogada. La abracé con fuerza. Mis propias lágrimas caían, pero traté de mantener la voz firme. «Estoy aquí, hija. Siempre estaré aquí», susurré, aunque mi corazón estaba destrozado. La policía esposó a Diego. Su mirada era de pánico, pero ya no había escapatoria. Camila fue escoltada detrás de él, todavía luchando en vano, su rostro desfigurado por la ira y el miedo. Esa noche, las imágenes de Diego y Camila siendo llevados por la policía inundaron las noticias en todo México. Me senté junto a Isabel en el auto de Antonio, abrazándola más fuerte que nunca. Ella no decía nada, solo lloraba, y supe que esas lágrimas eran el comienzo de un doloroso viaje. Después de esa noche fatídica, mi casa pareció sumirse en un extraño silencio, como si la tormenta que acababa de pasar hubiera dejado un vacío que nadie se atrevía a tocar. La luz de las farolas de la calle se colaba por la ventana, iluminando las paredes familiares, pero ya no daban la misma sensación de calidez. Me senté junto a Isabel en la sala de espera de la comisaría, apretando su mano. Los ojos de Isabel estaban hinchados. Las lágrimas se habían secado, dejando un rostro cansado y vacío. No decía nada, solo mantenía la cabeza gacha, aferrándose a mi mano como si fuera su último ancla. Quería decir algo para aliviar su dolor, pero cada palabra se me atoraba en la garganta. El testimonio de Rafael se convirtió en la prueba clave del caso. Con sinceridad y arrepentimiento, contó toda la historia a la policía. Desde que fue contratado por Diego para suplantarlo, hasta las veces que tuvo que vivir bajo la piel de otra persona. Gracias a su cooperación, Rafael solo recibió una sentencia suspendida y servicio comunitario, un castigo leve en comparación con lo que podría haber enfrentado. Antes de salir de la comisaría, Rafael vino a buscarme. Se paró frente a mí, delgado, con una mirada de gratitud mezclada con vergüenza. «Doña María», dijo con voz ronca, «si no fuera por usted, probablemente habría vivido en el engaño toda mi vida. Le agradezco por darme la oportunidad de empezar de nuevo». Lo miré sin decir nada, solo asentí levemente. Por dentro, todavía sentía algo de enojo por lo que había hecho, pero también vi un rayo de esperanza. Que una persona que se había perdido pudiera encontrar el camino de regreso. Isabel, después de días sumida en el dolor, comenzó a recuperar su fuerza. Volvió al hospital pediátrico,
donde las sonrisas de los pequeños pacientes parecían ser la medicina que curaba su corazón. Una tarde, mientras el atardecer teñía de dorado el jardín trasero, Isabel se sentó a mi lado en la vieja banca de madera. Me tomó la mano y susurró: «Mamá, te debo la vida entera. Sin ti, no sé cómo habría superado esto». Sonreí y la atraje hacia mí, sintiendo el calor de su cuerpo. «No digas eso, hija», dije, con la voz quebrada por la emoción. Solo hice lo que cualquier madre haría. Pero por dentro, sabía que los últimos días me habían costado más de lo que imaginaba. Cada vez que miraba a Isabel, veía mi propio reflejo. Una madre dispuesta a hacer cualquier cosa para proteger a sus hijos, aunque el precio fueran noches de insomnio y un corazón dolorido. Antonio y Carlos se convirtieron en un apoyo incondicional para Isabel en esos días difíciles. Antonio, con su experiencia como abogado, la ayudó a finalizar el divorcio, asegurándose de que Isabel no sufriera más daños por las maquinaciones de Diego. Carlos, a pesar de sus ocupados vuelos, llamaba con frecuencia, contando chistes para hacer reír a Isabel. Valeria, la mejor amiga de Isabel, ahora era casi parte de la familia. Cada fin de semana nos visitaba, trayendo una botella de vino o un pastel, y nuestras cenas se llenaban de risas, aunque a veces todavía veía la mirada de Isabel perdida, como si recordara los días pasados. El caso de Diego y Camila Vargas se convirtió en un escándalo que sacudió el mundo empresarial de México. Los noticieros no dejaban de informar sobre sus crímenes: fraude financiero, lavado de dinero, estafa transnacional. Diego enfrentaba una condena de décadas en prisión, mientras que Camila, con su amplia red de contactos, todavía intentaba librarse, pero las pruebas que Valeria y Antonio proporcionaron le cerraron todas las salidas. Veía las noticias, pero no sentía ninguna satisfacción. En cambio, sentía una profunda tristeza, porque lo que había sucedido no solo había destruido la vida de Diego, sino que también había herido profundamente a la hija que más amaba. Unos meses después, recibí una carta de Rafael. Escribió que se había ido de la Ciudad de México y había regresado a Puebla, donde abrió una clase de actuación gratuita para niños de bajos recursos. «Quiero hacer algo con sentido», escribió, «para compensar mis errores». Sonreí al leer la carta, sintiendo una pequeña luz en mi corazón. «Tomé papel y pluma», le respondí, y le propuse que un día no muy lejano iríamos con Isabel a visitar su clase. No sé si podré perdonar completamente a Rafael, pero creo que todos merecen una segunda oportunidad. Una tarde, me senté en el jardín trasero, donde los cactus seguían creciendo en silencio bajo el atardecer. Pasé las cuentas de mi rosario, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. A mis 70 años, me di cuenta de que todavía era lo suficientemente fuerte para ser el pilar de mis hijos, aunque a veces me sentía tan frágil como las flores de mi jardín. La tormenta realmente había pasado, dejando cicatrices, pero también abriendo un nuevo comienzo. Isabel, aunque todavía dolida, había empezado a sonreír más. Sus ojos recuperaban poco a poco la vida. Sabía que ella estaría bien, porque lleva dentro de sí mi fuerza, la fuerza de nuestra familia. La brisa de la tarde sopló suavemente, trayendo el aroma de las plantas y el sonido cristalino de las campanas de viento que colgaban en el patio. Miré al cielo, donde las nubes flotaban perezosamente, y susurré una oración. Agradecí a Dios por darme la fuerza para superar todo y por darme a mis hijos, a quienes siempre acompañaré, sin importar cómo cambie el mundo. La tormenta había pasado, y ahora sabía que mi familia encontraría la luz al final del camino. Después de todo lo que hemos vivido, me he dado cuenta de que la vida siempre esconde lados oscuros, pero también nos da la fuerza para superarlos. Quiero decirte a ti que has seguido mi historia hasta este momento, una cosa: nunca dejes que la fe ciega te oculte la verdad. El amor o la confianza deben ir acompañados de la lucidez y el valor para enfrentar la realidad, por muy cruel que sea. Y lo más importante, la familia es el apoyo más sólido cuando enfrentamos la tormenta.
Solo cuando nos atrevemos a mirar la verdad de frente, a proteger a quienes amamos con todo nuestro corazón, podemos atravesar la oscuridad y encontrar la luz en nuestras vidas. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de sus propios hogares? De verdad me pregunto, si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías el silencio para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu propia voz? Me gustaría saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de otros. Dios siempre bendice y estoy segura de que el valor nos llevará a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento.